Hola a todos, bienvenidos al segundo día del segundo de estudiantes de filosofía. El día de hoy vamos a empezar con Nicolás Meri, con la ponencia de la vocación política del arte, una pregunta ética siempre abierta. Bienvenidos y empecemos. Listo. ¿Aló? ¿Aló? Yo creo... ¿Aló? ¿Me escuchan ahí bien? No. ¿Más o menos? Sí. Aló. Ah, perfecto. Bueno, es un poquito bajito. Pues nada, primero que todo, pues muchas gracias a Cuadrante. Qué chimba, pues como ese trabajo de gestión. Gracias a la facultad, qué bonito ver a tantas personas, que bueno, somos poquitos, pero en filosofía uno dice tantas porque pues es como una comunidad también, que desde el principio estuvieron cerca. Yo hoy estoy entregando mi tesis, entonces es muy bonito para mí verlos y verlas como parte de este proceso. No quería irme sin pasar por este lugar. Bueno, hoy les voy a presentar la vocación política del arte, una pregunta ética siempre abierta. La presentación va a ir tocando ciertas frases, digamos, es como cuando uno lee estos artículos periodísticos en donde hay como unas ciertas frases que resaltan. La idea es que no se pierdan del hilo, pero vayan viendo esto que va quedando resaltado. Y van a aparecer algunas imágenes que tienen que ver con el tema. Entonces comienzo. Dice: el arte en general tiene una profunda relación ética con la sociedad, en al menos 3 niveles. Como manifestación de la cultura, como acto político y como modo de vida. No obstante, estos niveles profundos no son lo que la opinión general tiene por arte. En la sociedad de hoy, que caracterizaré con el rótulo de liberal, el arte se tiene por entretenimiento o adorno, en cualquier caso, lujo o privilegio. El arte no es un modo de ser, pensar o vivir, sino de pasar el tiempo al margen de la vida real. Tal premisa se funda en un realismo económico que tiene la sociedad real solo por sus relaciones de producción hegemónicas, en el entendido de que la producción industrial de bienes de consumo y su comercio son la única manera de solventar la subsistencia y, por lo tanto, constituyen la definición última de existencia humana. Esta posición tiene argumentos que vale la pena mirar con cuidado. Aquí se los quedaré debiendo porque no los dice, pero es un poco que la vida práctica que nosotros llevamos pues tiene unas exigencias que no se pueden saltar solo por el discurso. Es decir, pues todos tenemos que trabajar en un mundo capitalista para poder vivir, al menos en este sistema. Por otro lado, el arte que pretendo analizar aquí tampoco es igual a lo que Platón denomina en República tecné, más parecido a nuestro vocablo técnica, referido a la artesanía como un oficio menor, meramente utilitario, cuya capacidad para elaborar pensamiento, crítica o creación libre es discriminada. El arte que busco tiene capacidades similares a lo que Platón entiende por la poesía, aunque esta última siga siendo una visión muy restringida en su visión de belleza y de capacidad crítica. El arte tiene la capacidad de hacer interpelaciones estéticas y éticas profundas, poniendo en acto la capacidad política de la vida humana. Por ello, en un contrapunto a 2 voces entre la República de Platón y el liberalismo, buscaré aquella definición del arte que rompe los rótulos teóricos que lo han querido circunscribir a un espacio muy reducido al servicio de las estructuras de poder corrientes. También quiero defender el arte en un espejo con la filosofía. No lo despojo de su capacidad ética precisamente al reconocerlo como pensamiento, y asimismo no despojo a la filosofía de su capacidad creativa al reconocerla como arte. Entonces vamos a la primera sección, que se llama ¿qué es el arte? Esta pregunta es tan capciosa como aquella de ¿qué es la filosofía? La respuesta en general será depende, y por ello lo más importante es la pregunta en sí misma como una posibilidad siempre abierta. Por arte, en general,
no entiendo un arte en particular, a saber, la pintura, la música o la cerámica. Más bien, en primer lugar, me acojo a la definición del profesor Ricardo Toledo, profesor de arte de nuestra universidad, para quien el arte es una capacidad humana que se ejerce y cultiva en mayor o menor medida sin que nadie esté exento de ella. Esta capacidad, la capacidad del arte, es eminentemente creativa, procede en un diálogo constante entre el adentro y el afuera para ser un objeto material o abstracto. Por ejemplo, para los filósofos franceses Deleuze y Guattari, la filosofía es una evidente labor creativa. Dirán que es creación de conceptos. Y aunque ella, la filosofía, pueda distinguirse del arte por sus objetos, ambas se aunan en un principio creativo que nace de la capacidad humana que decidí llamar aquí arte. La tecné en Platón, traducida al español como arte, es un saber alejado de la verdad y por ello degradado ontológicamente, definido únicamente por su vocación imitativa. Según la teoría de las ideas, una pintura que representa una mesa, según la teoría de las ideas, una pintura que representa a una mesa, a su vez representa la idea de la mesa. Esta frase está mal escrita, pero está 3 veces alejada de la verdad. Es decir, la pintura representaría a una mesa y esa pintura de la mesa representaría la idea de la mesa. Entonces, en esa medida, la pintura estaría 3 veces alejada de la idea, lo que sería para Platón, pues la verdad. La técnica queda circunscrita a una finalidad meramente representativa y utilitaria, es artesanía en una definición muy restringida, desprovista de cualidades como el pensamiento y la crítica que se dan en el discurso teórico. La poesía, por su lado, tendrá una condición similar al tender hacia la imitación general de una multitud de cosas, desde personalidades rudimentarias hasta animales y manifestaciones naturales, hermanándose con el público desde sus impulsos más bajos. Las altas capacidades de la conciencia son deliberativas y racionales y no proceden ni de la imitación técnica ni de la poesía. También aquí existen unas razones para mirar con más detalle. En cambio, desde una perspectiva como la del filósofo norteamericano Richard Sennett, discípulo de Hannah Arendt, la técnica y la artesanía son eminentemente otra cosa. Cito a Richard Sennett. Artesanía designa un impulso humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea sin más. La artesanía abarca una franja más amplia que el trabajo manual especializado. Efectivamente, es aplicable al programador informático, al médico y al artista. El ejercicio de la paternidad, entendido como cuidado y atención de los hijos, mejora cuando se practica como un oficio cualificado. Lo mismo que la ciudadanía. En todos los campos, la artesanía se centra en patrones objetivos en la misma cosa. Resulta muy relevante esto porque deja en claro una distinción elemental del impulso artesanal que hay en la capacidad creativa, el deseo de realizar bien una tarea sin más. Un deseo que no se circunscribe al oficio del técnico o el don del artista. Fluye en el espíritu humano disciplinado como el agua en el cañón que horada cada vez más profundo la roca, haciendo bien su huella. Tal es la condición del artesano que, con profunda atención e insistencia, se esmera en su objeto cualquiera que éste sea, para mejorar la calidad de su factura en una relación dinámica entre habilidad, sentimiento y pensamiento. Bueno, ahora vamos a la siguiente sección, que es sobre los poetas en República de Platón. El arte tiene una profunda capacidad ética en el entendido de que siempre pondrá en juego una pregunta sobre la conducta humana, o bien mediante la representación explícita de un valor, o bien mediante la influencia que produce la asimilación de la obra en el alma de su interlocutor. Incluso si su representación es meramente abstracta o no figurativa, el acto que representa en sí mismo, el acto que representa el objeto mismo, es ya una reflexión ética de quien se ha dedicado a la elaboración artística más allá de las exigencias de una sociedad capitalista. Un cuadro que no dice nada explícito acerca de la conducta, por ejemplo, es ya una reflexión ética de la conducta humana, porque hacer arte se ejemplifica en su objeto como un acto posible de la acción en comunidad. Para Platón, la dimensión ética del arte es evidente cuando se propone la creación de una ciudad ideal en el discurso.
En esta famosa polis imaginada, protegida por sus guardianes, debe forjarse una educación que logre el mantenimiento de la justicia y la armonía del alma de sus gobernantes y ciudadanos. Solo un alma armónica podrá garantizar un alma justa, y solo un alma justa garantizará la justicia de la polis contemplada en república. El arte juega un rol preponderante en el cultivo de dicha alma. Será muy importante en la educación de los guardianes su relación con la música y la poesía. En el primer caso, en la música, por la influencia que ejerce el ritmo y la armonía en el balance propio del alma. Bueno, creo que cada quien lo ha experimentado en las fiestas o en cualquier circunstancia donde la música lo lleva a uno a un estado del alma. Y en el segundo, el de la poesía, por la tendencia que existe en imitar los modelos de conducta que aparecen representados en poesías como la homérica. Para Platón es repudiable pues, ciertos modelos de conducta que promueve la poesía. El discurso socrático frente a los jóvenes aristócratas que están llamados a gobernar necesita consolidar unos métodos que prometen el cultivo real de la justicia del alma y la exclusión efectiva de los vicios, injusticias o bajas inclinaciones pasionales. Todas estas actitudes que precisamente pueden ser alentadas por la música y la poesía si no están dirigidas por una educación adecuada. Pero, ¿qué significa aquí adecuado? Este punto es crucial, pues aquí hay un nodo problemático común a toda política y toda práctica artística. ¿Cuáles son los criterios éticos para curar la creación artística? ¿Cómo se escogen? Es más, ¿debe haber criterios éticos para el ejercicio artístico? En primer lugar, hay que notar que la posición socrática, que pretende, digamos, regular esto, parte de la imaginación del gobierno político. Habla desde el gobierno de una comunidad imaginada que tendría injerencia sobre las expresiones artísticas, no desde la posición del artista como un creador. Esto es típico de los regímenes autoritarios en los cuales se instaura la censura bajo el amparo de lo que el poder de turno considera adecuado. De ello, es magistral el ejemplo de la película del director de cine polaco Andrzej Wajda, Powdoki, en inglés After Image, no me acuerdo cómo se tradujo acá, de 2016, en la cual se narra la vida del pintor Władysław Stremiński y los crueles avatares de crear y enseñar pintura libremente por fuera de los criterios autoritarios del régimen soviético. Bueno, les cuento un poquito de esta imagen para los que no vieron la película. Pues resulta que él tenía acá su estudio de pintura y siempre pintaba, le traían la sopita, él se dedicaba a pintar, no sé qué. Él es profesor en una universidad y de golpe el régimen soviético pone una tela roja gigante al frente de su estudio. Entonces él queda muy impactado, lo aprovecha primero para pintar, pero después lo rompe con un cuchillo, por lo cual será procesado por el aparato soviético. Entonces la película Powdoki, en la cual se narra la vida del pintor Stremiński y los crueles avatares de crear y enseñar pintura libremente por fuera de los criterios autoritarios del régimen soviético. Precisamente, el gobierno ruso instaura en la Polonia de Stremiński el llamado realismo soviético, un tipo de arte que sirve más de propaganda al régimen que de arte. Ahora bien, ¿es censura lo que propone Platón respecto a los poetas, a saber, limitar qué cosas pueden imitar para así controlar la educación de los guardianes? En un sentido, sí. Pide limitar el ejercicio de lo que considera una práctica meramente imitativa. Tal cosa no tiene sentido si se piensa el arte como el ejercicio de la capacidad crítica, valioso por sí mismo. Limitarlo es matar su agencia política. En otro sentido, no. Platón evidencia desde la filosofía que la producción de un arte imitativo, como el de la poesía griega, puede ser contraproducente para la educación de la comunidad política al promover actitudes contrarias a la libertad. De hecho, Sócrates se opone a que Homero se alabe como el gran educador de la Hélade. Algo similar sucede en la cultura pop de la sociedad capitalista. Las películas de Disney son épicas animadas que han educado a una multitud de generaciones de niños alrededor del mundo, poniendo modelos de conducta afines a los valores hegemónicos de un sistema arbitrario. Se reproducen allí todos los males conocidos del imperio norteamericano.
el racismo, el machismo, el consumismo, etc., de someter a Disney a un ejercicio crítico por fuera del embrujo del amor infantil, como llama Platón, a este efecto no resiste el análisis. Frente a tal tipo de poesía, como la de Disney, bien podría uno llegar a entender por qué Platón lo considera educación de mala calidad para un guardián ideal que se forjaría en el cultivo de la libertad y sus virtudes. Las posiciones políticas que reaccionan a cualquier alusión de lo adecuado, entre comillas, sin más, como si desde allí se estuviera defendiendo la censura o el moralismo burdo, también fracasan en su sectarismo ciego porque niegan la capacidad ética del arte. Hablar de la necesidad de criterios éticos no es hablar de censura, ni tampoco tener criterios éticos es ser un moralista. Hay quienes creen que el arte no debe tener más vocación que no tener criterio alguno, porque todo criterio es una limitación y toda limitación impide la libertad. Tendríamos que empezar por preguntarnos qué es la libertad y cómo se ejerce para darnos cuenta que no hay tal cosa como la indeterminación absoluta de la vida. Platón también busca educar a sus guardianes en la libertad del Estado, pues esa es su artesanía. Pero ¿puede haber una educación sin que medien limitaciones efectivas? ¿Puede pensarse la conducta humana sin que hayan condiciones? Es más, ¿puede existirse en la vida sin tener derroteros? La pregunta por la libertad es ciertamente capciosa y no tiene una respuesta definitiva, pero la necesidad de elaborar criterios es inevitable. Cualquier posición política que pretenda organizarse para la acción debe preguntarse qué tipo de criterios escoger o cómo jugar con los criterios existentes. Tal es la capacidad crítica del arte como lo muestra el cine de Wajda, por ejemplo, narrando la historia de un pintor y profesor que luchaba por la defensa de sus criterios vitales en contra de un régimen represor que se los quiere arrebatar. El filósofo bogotano Nicolás Gómez Dávila va un poco más lejos respecto de la libertad y la política, para decirnos lo siguiente con un claro tono escéptico frente a las utopías. Nos dice Gómez Dávila: toda política que desconoce el imperialismo del ser humano, que cree poder construir un orden, es decir, una relación constante entre unidad y pluralidad, sin coacción y sin violencia, por medio solamente de la educación o de cierta distribución específica de los bienes económicos, fracasa inexorablemente. La cuestión radica en qué se entienda por libertad. Es un concepto curioso que para Kant, por ejemplo, resultaba solo un postulado de la razón, en el entendido de que la indeterminación absoluta de la acción no puede existir realmente. Platón, por su lado, defiende la libertad en un sentido griego. Y aquí es chévere prestar atención en esto en particular, porque lo que Platón cree que es libertad no es lo que nosotros, digamos, en nuestra época lo entenderíamos. Libertad para Platón es poder ejercer las virtudes en la polis y no quedar al arbitrio ni de las bajas inclinaciones del alma, ni de los modelos populares que narran todo tipo de actos cuestionables como modelo de conducta. Ser virtuoso y ejercer la capacidad del gobierno de la polis con el uso de la palabra y la deliberación son el ideal que busca rescatar en boca de Sócrates con miras a la justicia en una sociedad que ha sido capturada por la tiranía. Tener criterios éticos en la sociedad griega del siglo IV a.C. no es lo mismo que tenerlos en Colombia del 2022. Sin embargo, son dos las consideraciones profundas que hermanan estas dos sociedades separadas por los surcos del tiempo. La sociedad liberal, cuyo paradigma democrático sigue vigente, aunque maltrecho, ha adoptado la recepción de la cultura política de Occidente que hunde sus raíces en el ideal griego, lo cual da a la comparación algunos visos de similitud. Y por otra parte, los problemas de la comunidad humana que tienen enervantes coincidencias entre hoy y hace 2500 años. Entonces uno ve a veces en Platón problemas que también nos involucran. Entonces ahora vamos a la tercera parte, que se llama el embrollo liberal. Liberal es una palabra complicada que sirve para muchos propósitos. Describir a la estructura de poder de los estados-nación, insultar a las tendencias mercantilistas y las idealizaciones de la democracia representativa, o describir una ideología cuyo ímpetu pasado fue más revolucionario y menos complaciente con el status quo. Aún hoy, el liberalismo existe como la imagen de una tendencia política que pretende defender las libertades civiles en contra de los regímenes autocráticos y resolver los conflictos en el seno
de un sistema parlamentario y participativo. Una pugna que tiene por buen exponente filosófico a la pensadora norteamericana Martha Nussbaum, quien pretende solidificar las premisas liberales y mantener la esperanza intelectual en una sociedad democrática. Sin embargo, como ya nos avisó Gómez Dávila, no todo parece ser color de rosa. Las premisas filosóficas que fundan el liberalismo se apuntalan en la realidad práctica, bajo el imperio de un sistema que hace la guerra o la demora, primordialmente desde relaciones económicas, sin dejar de actuar militarmente. Se constituye en la práctica una estructura que apuntala el orden vigente mediante una serie de violencias que son necesarias para su propia estabilidad, tales como la desigualdad global, la opresión de los otros o minorías, el racismo, el sexismo o la inequidad. No es otra la vocación que ha tenido una pensadora como Angela Davis al señalar la necesidad intrínseca de tales tensiones para el sostenimiento del sistema de poder de los Estados Unidos y su paradigma democrático, en particular frente a las prisiones en donde se mantiene la esclavitud de facto. Ella, seguramente algunos la han visto, trabaja con las prisiones y encuentra que pues, los jueces blancos norteamericanos mandan a la población afrodescendiente a la cárcel para que básicamente trabaje gratis en las cárceles que están privatizadas por unos delitos menores, por un tiempo absurdo. Entonces ella dice, pues, ¿qué es esto sino un proceso de esclavitud disfrazado a partir, digamos, como de una ideología democrática, entre comillas, y mercantil? Bueno, ella, Davis, habla de The Other America, aquella nación otra que ha sido segregada sin que la cobije el ideal social, ni siquiera en su mejor versión. The Other America es como la Colombia profunda de Angela Davis, más o menos. También Nicolás Gómez Dávila, defendiendo una orilla diametralmente opuesta, señala el problema liberal. Este no puede ir más allá de la condena moral de los males estructurales que aquejan al sistema, pues en el fondo tales males constituyen a la vez la razón de su propia existencia como actor relevante. ¿Cuáles son las premisas liberales en la filosofía? Según la profesora Ángela Calvo, de acá de la facultad, dos son sus intuiciones básicas: la libertad de todo individuo y la igual dignidad de todo agente libre. Aunque no parezca, he aquí que comienzan los problemas, pues no solo resulta complicado definir qué se entiende por libertad, sino materializarla en un régimen político que no la contradiga rampantemente. En una lamentable preponderancia de la sociedad de consumo, el liberalismo moderno ha promovido la libertad de acción como la libertad de consumo y la libertad de pensamiento como libertad de opinión. En este tema voy a dar una nota al pie que cito, dice: en la sentencia de la Corte Constitucional de 1998, titulada Libertad de opinión, libertad de información, ejercicio del periodismo, el pensador colombiano y magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz se refiere a que la libertad de opinión es preferible a la coerción de la libertad de expresión. Sabe que las opiniones no son buenas en sí mismas, pero aborrece aún más la coerción del derecho a pensar, informarse y opinar libremente, en el entendido de que la libertad aquí significa que para opinar no debe haber limitación alguna impuesta desde el Estado. El ejercicio de la libertad de expresión es el ejercicio, para Carlos Gaviria, de la dignidad humana. Por lo tanto, el riesgo de opiniones mal informadas con argumentos pobres es cosa nimia en comparación con la restricción de una libertad esencial del sujeto humano. El camino de las opiniones autorizadas lleva a la censura y finalmente a la restricción del voto. Esto en un texto de él que se llama Sentencias, herejías constitucionales. Es decir, pues que pensar que pues porque no se puede ser libre y hay que formarse la opinión, pues terminaría produciendo pues que la gente no vote, porque solo habría unas personas autorizadas para votar, es decir, opinar sobre un tema importante. La necesidad de materializar estas premisas ha hecho que resulte muy difícil la concreción de unos límites éticos generales que logren establecer una diferencia real entre el liberalismo comprometido con sus premisas fundamentales y los excesos de su identidad ideológica. Un ejemplo de esto es la diferencia entre una postura laica y una postura laicista. El laico respeta la posición religiosa al entenderla dentro de un espectro político válido, sin que sea preponderante o menospreciada por el hecho de ser religiosa. El laicista, en cambio, la entiende como un retraso al progreso
o un modo de pensamiento arcaico, ajeno a la discusión pública o la vocación política. Se devela que hay un sectarismo liberal que define, sin admitirlo, un solo color de la libertad, una sola forma, una identidad concreta que repudia sus negaciones sin admitirlo. Pensadoras como la española Adela Cortina se plantea el problema ético de la sociedad liberal para salvarlo mejor y proponer subsanar su talón de Aquiles. La pregunta es, ¿cómo tener una ética civil en una sociedad verdaderamente pluralista? Es decir, ¿cómo establecer límites éticos reales que se basen en unos mínimos de justicia que puedan ser compartidos por posiciones plurales dentro de una misma sociedad? De hecho, tal es el embrollo liberal que se ve en ascuas al momento de establecer límites a la conducta y a la vez promover su valor central, a saber, la definición que guarda de libertad política. En sí mismo tiene la tendencia de liberarse de los criterios morales de las viejas costumbres de sociedades dominadas por las religiones tradicionales, pero se ven dificultades para mantener el poder político que ha ganado al no tener una religión civil que mire a la justicia y no solo al liberalismo económico, la ambición o el consumismo. Termina entonces por definir qué es la libertad de hecho, en un sentido muy estrecho, muchísimo más que sus postulados teóricos. Al final, hermanado con el capitalismo, el ejército y el mercado establecen los dos polos de la paz y la libertad. El dinero es el fin de toda acción, el consumo, el paradigma de todo deseo. Desde esta perspectiva, aunque haya sendos esfuerzos para que la contradicción florezca de buena manera, la contradicción liberal, el emporio económico y la moral consumista de tener por único criterio el deseo, de no albergar criterio alguno más que la posesión del capital y la ambición necesaria para ello, parece imponerse. Es allí en donde el arte queda reducido al entretenimiento. El lujo, la moda o el lucro se tornan un objeto más dentro del espectro del consumo capitalista y lo que Adorno y Horkheimer llamaron la industria cultural. Listo. Y aquí vamos a la tercera parte, que se llama una visión del arte más ordinaria y menos frecuente. Entonces, dice, la artesanía como un modo de vida se tiene por ordinario y en ello se ejerce un juicio peyorativo, no solo Platón, sino uno cuando encuentra, pues como artesano se refiere como a una arte como de menor medida, ese es un artesano, un poco en un sentido peyorativo. La sociedad de consumo privilegia lo nuevo y extraordinario como el índice predilecto de valor en una cultura globalizada que pretende privilegiar cada vez más la versatilidad y cada vez menos la habilidad profunda. Esto en Sennett, la cultura del nuevo capitalismo. Pero en lo aparentemente ordinario del oficio artesanal, aquella capacidad por ahondar en el saber del hacer, se alberga una profunda potencia vital que expresa una capacidad ética y puede resistir a los rudos avatares de un liberalismo teórico degradado en el capitalismo más salvaje. La pintora colombiana Débora Arango, famosa discípula de Pedronel Gómez, es un ejemplo no solo de fina artesanía, sino de la profunda capacidad crítica que tiene el arte en su vocación ética. Aunque ella misma no lo creyó así, al ver en la ética el polo opuesto de la vocación artística. En el billete de 2000, de pronto alguno lo ha leído, reza esta frase de ella misma. Dice, no espero que todos estén de acuerdo conmigo, pero yo tengo la convicción de que el arte como manifestación de la cultura nada tiene que ver con los códigos de la moral. El arte no es amoral, sencillamente su órbita no intercepta ningún postulado ético. Y me falta una parte del principio que ella dice, repito 2 puntos, para que les repito, como que hasta la saciedad. En esta obra, pues esta obra se llama Justicia, de 1944. Dice, su obra, lejos de alejarse de tales postulados, de los postulados éticos, se acerca a ellos para establecer una pregunta filosófica, desde una pregunta estética y vital. Porque eso que en público se llama justicia, por ejemplo, nada parece tener que ver con lo que podríamos llamar verdaderamente justo. Las fuerzas de la justicia aquí, pues están más bien parecidas a las fuerzas de la injusticia, como nosotros tantas veces lo hemos constatado en los últimos años y pues en la historia.
Quizás a lo que se refieran sus palabras sea a la moral, las palabras de Débora se refieran tal vez a la moral como el conjunto de las conductas esperadas, lo que podríamos denominar las buenas costumbres o lo correcto. Ella tuvo, creo, muchos problemas porque pues, era muy juzgada por sus posiciones y sus decisiones vitales a partir de moralismo. La obra de Arango, en más de una ocasión, ve el artificio de la doble moral haciendo un cuestionamiento social a las fuerzas que pretenden esgrimir las buenas costumbres y mantenerlas. Ve así la parcialidad del poder y sus valores hiriéndolo de frente en una interpelación crítica desde un oficio que es, en la cotidianidad del artista, una profunda artesanía. Bien, entonces ahora vamos bueno, esta es la última cita y vamos a la última parte, ya para cerrar, que se llama Atar los cabos sueltos, una breve conclusión. ¿Por qué hablar de ética? No podríamos simplemente prescindir de tal consideración complicada que parece llevar solo a problemas sin solvento, porque la postulación de la libertad, sea cual sea, deberá llevar a la pregunta sobre la conducta en comunidad. La política en el sentido más amplio no es otra cosa que la pregunta por las relaciones entre los actores de una comunidad concreta, sea cuales sean estos actores y hagan lo que hagan. El arte, lejos de escaparse de aquellas órbitas, las frecuenta con inusual intensidad. Dedicarse al arte es ya un profundo postulado ético. En algunas posiciones corrientes se cree que es posible prescindir de tales preguntas y que una pregunta por la conducta y los criterios que la guían está de más. Lo curioso de tales posiciones es que desconocen o pretenden ignorar que nunca se está desprovisto de criterios. Si se cree estarlo es porque la definición de ética es muy estrecha o porque no se conocen los criterios que obran en la propia vida. Por eso el mensaje platónico, más allá de si uno está de acuerdo o no con su respuesta, me resulta propicio. El problema de la poesía finalmente es la falta de autoconocimiento para diferenciar entre ella y el gobierno interior. Dígase, por ejemplo, pues que no le guste Diomedes Díaz, que no tiene ningún problema, pero pues sepa diferenciar entre las conductas del poeta y pues su propio gobierno como persona. No imitar a la estrella, digamos, solo porque es la estrella. Mucho del alimento espiritual se da por asimilación, por repetición o imitación, más allá de los hondos de los bordes de la infancia. Porque es claro que quienes imitan algo durante un tiempo prolongado terminan por asemejársele en cuerpo, voz y pensamiento, dice Platón, ¿no? Como que la imitación, cuando uno la practica mucho, termina uno pareciéndose a lo que imita. Yo creo que eso es muy cierto. De esta condición es bastante conocido el delirio en el cual los actores se ven inmersos una vez que un personaje que han creado y ejercen se toma por completo su personalidad. Deben entonces emprender una ardua lucha por abandonarlo en su alma, cesando aquella mímesis certera, aquel estribillo que no calla en su conciencia y de hecho la viva. Tal fue el caso del actor risaraldense Pedro Montoya, que es el que vemos en la foto, quien se creyó Bolívar en vida y a partir de su actuación en la serie televisada de 1981, Bolívar, el hombre de las dificultades, del director bogotano Jorge Alitriana. Bueno, la naturaleza psíquica de Montoya se habría soldado a tal punto con su creación que los campesinos en los sets de rodaje le pedirían favores al libertador y no al personaje. Por favor, doctor Bolívar, ayúdeme a cómo solucionamos la cerca, en fin. Sea por la imitación o no, el alma de Montoya termina por encarnarse en un rostro que guarda una extraordinaria semejanza con los retratos del hombre histórico, ¿no? Pareciera uno que estuviera viendo a Bolívar. La pregunta por la educación y el alimento del alma no es poca cosa. ¿Qué tipo de arte alimenta mi alma? ¿Acaso el arte con el que yo me relaciono promueve mi amor propio, mi armonía, aquello que Platón llamó filautía? Y si el arte es más que armonía y balance, digamos que sea disonancias, y el alma más que solo consonancias, ¿qué tipo de arte puede interpelarme profundamente para confrontar mi idea de justicia, por ejemplo, como lo intenta en el cuadro de Débora Arango o la película de Wagda? Es más, ¿qué tipo de artesanía puedo hacer para forjar el color de mi libertad y la de los otros? Muchas gracias.
Yo sí quiero un ejemplo de una pieza creativa que resuene con lo visual. Un ejemplo de mi... Ush, pues no, muchas. Es que yo creo que uno tiene muchos estados del alma, pienso yo. Entonces, por ejemplo, aparece, a veces yo me siento con las ganas de escuchar vallenato, que sí, es así, he de admitirlo porque fue muy difícil porque en mi casa no les gustaba el vallenato justamente por esa censura un poco centralista, como de que el vallenato promueve las malas costumbres, pero realmente pues en el vallenato hay cosas muy bellas y pues pero es un ánimo. Entonces cuando siento que ese ánimo está ahí, me siento ahí, pero en otros momentos siento que el arte, pues más allá de la ética, diría yo incluso, ayuda a momentos en donde coincide con el ritmo que lleva la propia vida, ¿no? No una farra tecno o una farra de salsa, o todo es como en cierto momento hay una música adecuada para todas las circunstancias. Y no sé si ustedes lo han sentido, pero hay momentos en donde hay música que no cuadra, que uno dice, este no es el estado de mi alma, y de hecho lo perturba. Sí, se supone que mantenemos la discusión de que el artista no se puede separar de su obra, pero el artesano sí. Y cuando tú hablabas, como que se mezclaba mucho la palabra arte y artesanía. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con esa división? ¿Se separarían? ¿Se juntarían entonces la artesanía también? ¿Y si la ética se escapa? ¿Cómo queda la relación del artista con su obra? Yo creo que es muy complicado, esa es una pregunta que siempre está, ¿no? Cuando uno se pone la pregunta de qué hacer, porque muchos artistas que uno le gusta profundamente y que admira en su obra, pues son terribles personas, o han tenido expresiones terribles, pero yo me preguntaría más bien si uno puede ser la misma cosa, y si la obra que hace un artista es igual al artista o solo es un momento de su vida, que además es después leído por las personas de una manera singular. Entonces, tal vez es muy ingenuo cuando uno pienso en este momento, no sé, tal vez es muy ingenuo cuando uno se pregunta ¿por qué esto que yo siento no es igual a la persona que puedo tratar en la vida cotidiana? Pues resulta que esto que yo siento es singular en mi relación con el objeto artístico, y ese objeto artístico fue parte de una persona. No sé si ustedes conocen esta historia creo que fue... ¿cómo se llamaba este poeta francés que fue súper famoso, muy joven? Rimbaud, que entonces el man fue poeta, hizo los versos más sublimes y después se fue a cazar elefantes a África, una cosa que uno diría. O el caso de Foucault, ¿no? Que salió hace poco, que pues el defensor más tremendo de las tendencias así como revolucionarias, y resulta que iba al África pues a saciar sus deseos de una manera racista, ¿no? No sé. No sé si te respondí. Yo quería saber tu opinión sobre estos artistas que hacen streaming políticos, y hay un lobby detrás de estos artistas, precisamente tienen como mucha más rotación en la industria del arte por hacer este tipo de streamings, y no sé si entiendo que el artesano qué papel juega ahí, porque este tipo de streamings son muy fuertes, los viralizan precisamente para mantener una agenda. Ese tipo de comportamiento, ¿cómo lo analizan? Muy bien, me parece una pregunta buenísima, porque la verdad, pues yo sí creo que el capitalismo, pues hablábamos con Luis Antonio y con Franco, y pues en las clases también se habla mucho de eso, y eso se habla en otros lados también, pues esta habilidad que tiene el capitalismo para comerse todo, ¿no? Volver de la revolución un modo de vestir. Kevin Johansen, esta de McGuevara o Che Donalds, es un ejemplo de eso, pues de esa conciencia, ¿no? Cómo el Che Guevara se volvió una forma realmente comercial de vender la revolución. Y si ya el capitalismo es tan brutal en su eficiencia, pienso yo que ha vuelto, es decir, es la mejor manera de desactivar al rebelde. Madonna, estos días estaba escuchando una canción de Madonna que decía, muy bueno, "Music makes the people come together, the bourgeoisie and the rebels", ¿no? La burguesía y los rebeldes bailan juntos en la misma farra capitalista, porque al fin y al cabo, pues, ¿sí? Entonces yo diría que eso es un tema como buscándolo concretamente tu pregunta,
como del tema de como el arte auténtico, lo que llamábamos la artesanía, o lo que intenté llamar aquí la artesanía, yo creo que no está ahí, para mí, no está ahí. No está ahí porque no está al servicio de Instagram, de una moda, que es algo muy difícil en nuestra época porque estamos como trenzados por todas esas tensiones. Pero yo sí pienso que la artesanía puede ser un asunto que no tiene que ser reconocido por un público, un gran público, sino es un acto como íntimo, es un acto como propio en el cual, como decía Sennett, se puede ser artesano para ser padre o para ser programador informático. Es una cosa como de sentido vital, que no necesitaría de un statement político de grandes masas, sino que el statement político está en esa vida sencilla, un poco a los Sócrates, que pues Sócrates se ha vuelto famoso y lo hemos vuelto famoso, pero resulta que Sócrates no solo era indeseado, sino que era pues casi un mendigo. Si uno atiende parte de las el cínico, ¿cómo se llama? Diógenes. O sea, yo quisiera poder responderle a Duque, apártate del sol, pero no tendría que estar verdaderamente ahí, ¿no? Para poder decirlo auténticamente. Sí. Hola, me encantó, por eso muy interesante. Yo creo que mi pregunta también va un poquito a que sea mi compañero, y es particularmente como, pues por esa última frase que dice, que me parece muy bonita, como de cómo queremos crear artesanía para que colore la libertad nuestra y de los demás. A mí eso me parece muy bello, pero precisamente en esa misma línea explica como por qué es tan complicado separar pues, la artesanía de la artesanía. Porque si en esa medida esa artesanía tiene un propósito de yo colorear mi propia libertad para la verdad de los demás, pues entonces está esta conexión que es directa y precisamente más aún, pues que es el caso de Diomedes, más en el caso de Diomedes cuando, pues cuáles son las temáticas de sus canciones. Y precisamente es una visión que al final del día, pues yo también creo que muchas veces podemos tender hacia, hay una dimensión política en el gusto definitivamente, y esa dimensión política también es muy discriminatoria, siempre vallenato es feo, elitista, punto. Sí. De ciertas perspectivas, de ciertas temas. Sí. Pero lo que yo sí creo es que al final del día, esa revisión que hacemos de la artesanía como creación íntima del artista también, precisamente por eso es tan problemático. Está inmerso eso y pensar que el homicidio de esta, no me acuerdo el nombre de esta mujer, pero el homicidio por su parte es una experiencia que lastimosamente es íntima. Claro. En ese sentido, la artesanía no puede verse separada de ella. Y por eso me parece tan difícil. Y además, más aún, cuando lo devolvemos a la dimensión de yo como receptor de la artesanía, saber que estoy coloreando la libertad de los demás mientras la recibo, significa que yo estoy realizando un acto ético. Y a mí me parece muy difícil pensar en la familia de esa mujer y saber que Diomedes sigue postulado como el rey del vallenato, recibiendo todas las regalías posibles. Entonces, eso, por eso sí me parece tan... Pues eso es una doble filo, porque es tan bello como es devastador. Pero ahí es donde yo más veo esa dimensión. Sí, pues Platón decía, en ese momento decía, si ves a un poeta en tu ciudad ideal, dale flores, no sé qué, llénalo de coronas, pero mándalo para que no vuelva, que no llegue, sácatelo porque es un problema. En un sentido como de comunidad política, pues eso es terrible. O sea, yo una vez me encontré en un bar con una persona que decía haber tenido acceso y fue la razón de esta ponencia en parte en un momento, fue como, ¿por qué había tenido acceso al documento de la fiscalía que no se movió un ápice de ese caso y dijo que no había podido dormir por 2 semanas de lo terrible que era el crimen, de lo terrible, de lo horrible? Y al lado estaba esta persona fanática de Diomedes que decía, sí, pero es un poeta y de hecho es el poeta representativo de la colombianidad. Yo dije, ¿cómo vamos? Entonces, claro, yo dije, ¿cómo vamos a decir que eso es la colombianidad como en ese acto tan doble moral y como tan, ¿cómo decirlo? Como tan canalla de seguir defendiéndolo a pesar de todo lo que existe. Yo creo que eso es un punto crucial de lo que tú acabas de decir, porque
pues podríamos decir que un asesino es un artesano de su propio oficio, que se llamaría el oficio de matar. Es la experiencia humana más, o sea, la experiencia humana más allá. Podemos reducir nuestra experiencia a los criterios éticos que estaríamos dispuestos a consolidar para una comunidad que no nos amenace a nosotros mismos, porque en el fondo yo sí creo que lo que tú dices es muy cierto, en que la ética es disciplinatoria. Yo creo que la humanidad es fascista en el hecho en que necesitamos nosotros en algún sentido asesinar esas grandes diferencias para que no nos amenacen. Es decir, si la artesanía del asesinato fuera una artesanía que no estuviera al servicio, por ejemplo, de un sistema de control, que yo creo que sí, o sea, la artesanía el asesinato como artesanía está al servicio del poder hoy, pues ¿qué tipo de comunidad habría? No sé, si solo fuera por el hecho de asesinar, o sea, solo por el hecho de asesinar, porque uno diría, bueno, una persona que tiene esa tendencia sería un gran guerrero o una gran guerrera, entonces mándenlo a hacer algo por la sociedad, pero en ese lado, no sé, yo creo que ahí hay unas tensiones muy difíciles de solucionar, pero creo que ahí está el punto. Yo, por ejemplo, no escucho a Diomedes, pero ya eso es un problema, porque unas veces, pues, escuchando las letras, es un tremendo poeta, también es verdad, la gente lo ama es por eso, por esa faceta. Entonces, uno estaría dispuesto a juzgar también a la persona por completo, juzgarla y no valorar lo que igual le habla a uno desde su obra, que no tiene que ver con él necesariamente. No lo sé. No, pues sí, Nico, a mí me gustó mucho que realmente quería empezar de eso. Pero lo que estás diciendo, bueno, como que me hace reflexionar mucho sobre el valor colectivo de la obra. O sea, ¿qué piensas tú de eso? De lo que me gustaría preguntar. Como que, y así tal vez es donde creo yo que sea un poco la separación de la obra, del artista, es en cuanto tal vez la obra, al ser publicada, al ser compartida, al ser masificada, al llevar a otras personas al estado del alma, tal vez la obra ya no es del artista, sino de este valor colectivo que hacemos como sociedad. Y creo que ahí es donde está un poco el valor ético también, de hablar de las obras como algo que ya trasciende al artista un poco. Entiendo la problemática, entiendo la dicotomía, pero es también como bacano coger a Diomedes de ejemplo, ¿no? Es como cuando yo escucho sin medir distancias, me pongo a llorar, y yo he tocado eso. Y para mí, pues va más allá de Diomedes o no, y yo reconozco el valor de Diomedes como poeta sin dejar de reconocer sus atrocidades. Y entonces ahí te pregunto eso, si la artesanía tiene tanto valor como algo íntimo de cada persona, de su capacidad de desarrollar esto que llamas como capacidad, ¿cómo ves tú también el valor colectivo de la obra? ¿O qué piensas tú de lo colectivo en eso? La obra se sostiene en eso colectivo, ¿no? ¿Qué piensas tú de lo colectivo, de la obra? Sí, me parece que es muy bello lo que dices, porque pues finalmente es como qué hacemos con la vida que tenemos y cómo vivimos mejor. O sea, pues podría uno, y muy nietzscheano, porque no sé si se acuerdan, pero eso que decía Nietzsche, que el objeto, la finalidad del objeto no está dada por el objeto mismo, sino por la voluntad del sujeto que le impone o que toma la decisión de decir, bueno, es que Diomedes, por poner como si tomamos como objeto, pues no es eso, sino es para mí la encarnación de una cosa muy bella. Yo creo que estamos en conflicto con eso como sociedad, porque expresan unas cosas que como que socialmente nos llevan unas tensiones muy grandes, pero la verdad uno podría desterrar un objeto de trazas. O sea, creo que lo más fascista que uno podría hacer es intentar ser purista con la ética de un objeto. Es decir, que no provenga de nada, ¿no? Y es un poco esta cosa de cierta ideología de la sociedad ahora, que es como un objeto sin mancha ecológica, que es el objeto más comercial y antiecológico del mundo, porque un objeto, pues sí, está comprado en el mercado, pero esta obsesión como que no tenga trazas, que no esté manchado, pues no sé hasta qué punto pueda ser eso cierto. Pues primero tendríamos que desecharnos a nosotros mismos, pongámoslo ahí, o sea, nosotros mismos no somos sujetos perfectos, entonces pues yo creo que en ese sentido lo que tú dices es muy bonito, porque es comunitariamente
no es una cuestión de autoría, sino sería una cuestión como del valor que le damos en un momento de la vida, efímero, a algo. Yo estaría de acuerdo en eso, no sé, ¿tú qué piensas? Vamos a hacer un foro los dos. O sea, que los éticos tenemos que ser nosotros, no el artista. Un artista es crítico con su propio talento también, si se ponen a pensar. Y también a veces los nuevos talentos no siempre prosperan tan fácilmente. Lo nuevo, y como sé que hablaste de Disney, lo nuevo necesita amigos y lo nuevo necesita siempre de alguien que lo complemente, no solo un propio artista, sino nuevas personas que apoyen esas cualidades. Mientras te escuchaba, me imaginaba muchas cosas. Y entre esas me imaginaba incluso la puesta en escena de este mismo espacio Sí. que configura un poco la reflexión de lo creativo. Últimamente pues me conquistó mucho la palabra de arte, como el concepto del arte, conectó muchísimo con lo que menciona de Toledo, como casi un estado al que uno puede acceder, pero no es en sí el objeto de. Yo lo hablo ahorita como es del estado creativo. Y me imaginaba mucho como si usted iniciaba echándose una copla y incluso como traspasando esas fronteras que genera este espacio también como una pieza de lo que se pueda considerar en lo que sea el arte arquitectónico, de lo que sea y bla 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 del arte y el arte. Y o sea, yo me imaginé como bueno, se para al frente, nos dice como acérquense todos, háganse acá adelante, no hay distancia entre ustedes, ya no hay pandemia, quítense el tapabocas. Y usted se sienta como en el banquito, sin la silla, sin la mesa, estando todo eso ahí, botando las banderas. Subimos el cosito y proyectamos sobre la pared. Fuera de todo eso, pues poniendo como la presencia de la acción de lo creativo, claro. De lo creativo. Ajá. O sea, lo creativo reflexionando en sí lo mismo creativo. Claro. Y me parece como muy complejo cuando el compañero menciona como si somos nosotros los que tenemos que ser como pequeños artesanos Éticos de nuestra propia artesanía como para recibir el efecto creativo, o si es el artista creador el que tiene que ser ético a través de su propia creación. O sea, yo siento que la ética ahí como que pertenece justamente en ese diálogo como de lanzar que el otro reciba también como esa filigrana del matiz que justamente evidencia pues la puesta en escena de este mismo espacio y de este mismo evento ejecutándose como en vivo y en acción. Tremendo. No, tremendo. Realmente. Sí. O sea, incluso con la guitarra. Sí. Tremendo. Creo que no tenía ningún. Mira, pero eso me parece tremenda pregunta, ¿no? Porque es que además, pensando, aquí hay mucha gente que hace filosofía, nosotros como filósofos estamos un poco también pasados por esa criba disciplinar en donde toda la concreción de nuestra capacidad artística pareciera limitarse a solo, ¿no?, el texto. Entonces haga el texto y entonces la versatilidad en la escritura y tal, pero ahí hay una gran violencia. Hay una gran violencia, y violencia que también está datada en lo que tú dices, me parece a mí, en la disposición de este mismo espacio. Es verdad, o sea, ¿por qué la mesa es así? ¿Por qué la mesa está dispuesta así como una barra? ¿No? Porque uno siente que, yo tuve en un momento aquí con Juli una discusión momentánea, así como de logística, como, oiga, ¿dónde nos hacemos? Porque es que esto es un podio, uno se montaría en un podio o en una mesa. Yo dije, bueno, pues mejor me monto una mesa, porque la mesa es como más comunitaria en algún sentido, pero el podio me daba la posibilidad de mirar así y decir, no, entonces toda está la puesta en escena y qué significa, ¿no? Entonces, claro, a Uli le tocó aquí agacharse
en este computadorcito que está como para un enano, porque no, eso, la verdad no sabemos quién se sienta ahí a tocar esas teclas. Entonces le tocó ahí y no, entonces todo eso lo que tú dices, o sea, pero algo de lo que tú dices a mí me parece muy bonito y es como esa reflexión realmente creativa hacia, total, ¿no? No sé, yo lo otro que quería decir al respecto de lo que decías del compañero, que sí, yo no supe cómo responder la pregunta. Entonces, ¿qué? No sé, ¿no? Que lo que tú decías, hay una cosa con lo de Diomedes, que es muy interesante. Perdón, la obsesión con Diomedes, pero es que hay una cosa y es que uno simpatiza por la misma razón por la que simpatizan con Pablo Escobar y no con Fernando González, que es del mismo Envigado. O sea, Fernando González, filósofo de Envigado, uno recuerda, Envigado, dicen, la oficina, Envigado, Pablo Escobar. Y la gente, no, pero es que Pablo era buena persona porque hacía obra social, ¿no? Claro, para mucha gente Pablo era buena persona. Y seguramente para Diomedes mucha gente era la mejor persona del mundo y nunca iba a ser, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué? Porque hay una cosa que nos hermana profundamente con quien ha cometido un acto rudísimo y horrorífico, pienso yo. Es su profunda humanidad. Es la empatía que dice, podríamos estar en sus zapatos. Podríamos ser, como esta historia que contaba, yo fui el mal, un personaje de una historia decía, que le preguntaban, ¿por qué es usted el malo? Y decía, es que nadie más quería hacer ese papel y alguien tenía que hacerlo. Entonces, en algún sentido esa empatía pareciera decir, yo estaría en esos zapatos. Pero también mentiríamos en decir que no existe para mí como la guía ética, es decir, uno no siente las cosas cuando están bien hechas y eso es lo que yo siento que por ejemplo, hace Débora Arango está diciendo con ese cuadro de justicia, no, mire, aquí hay una cosa que no, pero entonces eso quiere decir que tiene un criterio, es decir, entonces yo diría que lo que yo diría aquí es que la ética también es una artesanía, como Platón un poco decía, es decir, ejercitarse en la construcción de unos criterios propios. Que eso vaya con la moral corriente, ojalá que no, porque la moral corriente generalmente son formas petrificadas, diría yo, formas petrificadas, prejuicios de lo que solía la sociedad hacer en ciertas circunstancias. Entonces, son criterios de otra gente heredados que son como prejuicios sirven de una experiencia colectiva para decir, oiga, actuemos mejor en esta circunstancia, ¿no? Pero en el fondo, yo creo que desconocer que somos todos artistas es muy ingenuo. La humanidad entera es creadora de su propio destino, yo creo que la vida misma, yo diría. Pero pues de pronto es por ser artista. Yo creo que tal vez eso es también muy bonito, esa conclusión, porque tal vez a veces ponemos en el podio al artista, como elevándolo por encima de nosotros mismos. Y creo que esa es tal vez también la reflexión más bonita que agarro del como sí, es que todos somos artesanos, estamos en una artesanía de entender nuestra propia vida. Y ahí es donde está lo ético, no es que el que recibe o el público sea ético y que el artista no, o que el artista es ético y el público no importa, sino que es ético ser humano y ser artista. La solución entonces es dejar, no alabar a Diomedes, alabar el fondo herido, la canción, y no alabarla como colectivo. A mí me gusta, yo la disfruto, no me importa quién la hizo, hágale esta decirlo. Todo lo que acabas de decir es súper interesante. Si ahorita vas y robas a alguien, no va a dejar de ser interesante lo que acabas de decir. o va a ser más interesante. Sería más interesante. Porque no, yo creo que tiene que quedarse con lo que se dice y no con quien lo dice. Sí, exacto. Pues diría yo, no sé. Hablando de grave, pero como el arte, la artesanía es un producto. Y claro, un producto es un productor. Pero que yo compro algo, no tengo idea de quién hizo todo lo que uso. Y si lo quiero, lo uso y lo disfruto. No necesito saber quién lo hizo para disfrutarlo. Sí, ahí hay un punto muy chévere, voy a tratar de ser breve para que comience ella que no ha hablado.
yo quería... lo del capitalismo es muy loco porque nos ha permitido vivir así. O sea, sería muy ingenuo decir que no, vayámonos todos a la comuna hippie. Yo lo he querido, yo no digo que a mí no lo desprecio. Pero lo digo es como que la sociedad de hoy se hace así a sí misma. Nosotros nos hacemos así a nosotros mismos. Y eso implica que, por ejemplo, pues muchas de las cosas que nosotros escogemos no las hicimos. Es decir, esto es un prejuicio, en algún sentido. Esto es un prejuicio. O sea, mi chaqueta es un prejuicio. Alguien hizo esa chaqueta con una creación propia para una producción masiva y entonces uno la adopta. Pero entonces ahí está una cosa muy linda y es que uno sí tiene la posibilidad de empezar a adoptar los objetos como parte de sí mismo y dar la creación. Yo tengo un pantalón que nunca es el pantalón para mí, yo creo, más especial que tengo porque lo llevo teniendo años y lo he remendado yo mismo. Entonces yo digo, ese es el pantalón pues, en el que he puesto la capacidad creativa. ¿Sí? Había un amigo, artista también, que solo usaba ropa vieja. La gente lo despreciaba, pero es que no, solo usaba ropa de él. Si tiene ropa nueva no es de él. ¿Cierto? Entonces... Yo voy a hacer una pregunta. Y es como en todo este tema del artista y su obra. ¿Tú qué papel crees que juega como la memoria y el olvido en ese escenario? Porque pues nosotros nos olvidamos que Rembrandt en gran parte fue financiado por el esclavismo, ¿no? y la explotación de negros africanos. Entonces no sé. Uy, tampoco sé, pero yo creo que eso evidencia, es un caso más de lo que venimos conversando. Es otro caso. Piénsese, por ejemplo, en Locke, que era esclavista también, Kant, que detestaba a los latinoamericanos, que era absolutamente racista y tenía, y digamos, lo tomamos, y yo no voy aquí a despreciar a Kant, o sea, Kant dice cosas muy chéveres, pero pues tampoco uno le va a pasar las cosas, ¿sí? O sea, el discurso universalista cree, ese discurso universalista o una perspectiva de Kant cree, de la misma persona, cree, por ejemplo, que sí, que en Colombia no se puede gestar el pensamiento porque hace mucho calor. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Porque hay mucho qué. Calor, o que el clima es... Entonces, ¿qué es eso? Eso es un provincianismo de una persona que nunca salió de su pueblo, pero no porque eso sea malo, sino porque ignoraba realmente qué pasaba. Entonces le decían, entonces, pues esas cosas, no sabría ahí cómo relacionarlo con la memoria y el olvido que tú decías. Bueno, yo quería preguntar también en la línea de esta discusión, con todo lo que hemos hablado, como que, y entonces al final, cuando de pronto hacen una posible conclusión, es decir, parece que, a mi parecer, un poco más fácil decir, yo estoy aquí adorando a la obra y no a quien la crea. Como que nos preguntemos eso, que actualmente de pronto tenemos una visión de un artista como un artista, como un ente ahí, pero actualmente las personas se lucran del arte. Entonces, ¿cómo también puede tener implicaciones éticas muy complejas? Decir eso. Yo aquí no estoy, por ejemplo, pienso mucho en el caso de Rosalía, en el mal querer. Y yo puedo decir, bueno, yo escucho en Spotify o en YouTube el mal querer, porque me encanta, porque trasciendo, porque uno no le da, o sea, el gusto es algo ahí que está y que yo creo personalmente que se puede como cultivar. Pero ahí, ¿cómo con las plataformas con las que actualmente escuchamos música igual no podemos separarlas de quien la cree, porque seguimos lucrando a alguien que justamente está, por así decirlo, lucrándose por así decirlo, de usar expresiones o temáticas de la comunidad gitana perseguida y discriminada? Entonces hay videos de testimonios que dicen, a mí me han perseguido para matarme porque yo he dicho una palabra que ella dice en su canción, pero ahora a ella se la aplauden. Entonces, no sé si actualmente esa vaina del artista se puede separar tan fácil de la obra, porque al final sí seguimos aportando a esa persona. Entonces, como que creo que es muy fácil separar las cosas, pero actualmente
estamos en condiciones donde no estamos tratando por el sistema en el que estamos. Que con esto no digo que, como que mucha gente lo que dice es, bueno, entonces yo ya no puedo disfrutar una obra de alguien que yo puedo reprochar muy profundamente lo que hace. Ay, perdón. Yo la disfruto, o sea, por ejemplo el reggaetón, yo amo el reggaetón, lo amo profundamente, me encanta escucharlo, salir a bailar y toda la vaina. Pero me queda muy fácil decir, es que yo no estoy aquí adorando a Arcángel o a Noel, o sea, creo que no es tan fácil. O sea, como que yo creo que con las condiciones actuales deberíamos preguntarnos si esa separación es posible hacerla realmente y no, pues también contribuir a lo que eso éticamente implica. Sí, yo estoy de acuerdo porque pues habría que empezar, la coherencia pues es también un ideal muy absurdo. Pero respecto, hay varias cosas. A mí me parece problemática, me parece a mí, la idea de adorar, pues o sea, no lo sé, ¿adoramos el objeto? ¿Qué sería lo que valdría la pena adorar? Adorar es una gran palabra, ¿no? O sea, ¿a qué hacemos nuestro Dios, nuestra diosa? Al objeto, yo diría que tampoco, porque es que es el sometimiento al objeto. Y en esa medida, lo de Platón es interesante porque dice diferenciar entre, una de las cosas que le preocupan es diferenciar entre la poesía al interior y el autogobierno del alma. Entonces él propone esta construcción de una artesanía para protegerse de otra artesanía, un sistema de defensa, pues como de cultivo del autogobierno, de lo que entiende por las virtudes, para defenderse del sometimiento al objeto, es decir, lo que tú acabas de decir, como cuando uno lo toma por completo, el trance del objeto y quizás pierde un poco como la capacidad de autogobierno. ¿Hasta qué punto eso es deseable? Bueno, habrá que preguntarse, porque yo no diría que en el trance pues no hay un sometimiento, sino que hay una comunión, por ejemplo. Diría yo, que también puede ser otra perspectiva. Pero el caso de lo de Rosalía, yo sí pienso que es un buen caso porque también hay le habían criticado a Nati Peluso, por ejemplo, esta estética que ella tiene, que parece como muy latina, o sea, que pues resulta que es una estética africana, como afro-caribeña y no sé qué. La verdad, yo sí siento que esas figuras son un producto del capitalismo. Que tengan agencia, que sean personas, que su arte tenga valor, no lo pongo en duda. Pero también creo que va con unos costos. Y los costos de su popularidad son, entre otras, pues ella, de pronto para muchos gitanos, Rosalía es traidora de su propia estirpe, ¿no? Porque, no lo sé, podría uno pensarlo así. Porque, a tono con lo que decía Juana ahorita, la comunidad gitana yo no creo que tuviera autores. Cuando uno escucha estas músicas de flamenco, son músicas como de un saber popular, un poco como los estándares del jazz. Echémonos tal y empezamos a cantar. Entonces, eso es como una herencia cultural que no tiene autor, por lo cual no hay endiosamiento de una figura personal vendida como una mercancía, como una imagen de mercado, que tiene características raizales. Entonces ahora resulta que el maní, por ejemplo, el maní es ancestral, el maní toba es ancestral. Y ya uno está harto de escuchar la ancestralidad. Pero cuando Francia Márquez empezó a decirlo por primera vez en un espacio público, porque no fue la persona que se lo inventó, seguramente pues no fue ella, era ella representando, o es ella representando una comunidad que no es ella en su discurso como política. Una de las cosas que creo que es problemática de lo de Francia, por ejemplo, es que se está volviendo política, es decir, imagen. Se está volviendo producto también para poder acceder al poder. Y en esa medida pues entrará, yo creo, en conflicto con lo que pues es la comunidad, que es la herencia. Pero pues eso también, como tú dices, parece inevitable en la sociedad en la que vivimos. Pues yo estoy un poco confundida como en la reflexión como entre arte y artesanía, como de la ponencia, como me quedé muy pensativa con respecto a ese tema, pero últimamente, como en los últimos tiempos, vengo con una latencia, como de una necesidad también como de tener la claridad en un aspecto sobre lo artístico,
en donde siento que el arte empieza como a necesitar como también una diferenciación, más allá como de pensar en la creación, o sea, como en la creación como un acto artístico, sino que puede como pertenecer a otros lugares, ¿a qué llamamos arte? Como creo que mi gran pregunta es ¿a qué llamamos arte? Y en relación a esto de la artesanía, y con el ejemplo que decía ahorita la compañera, pensaba en precisamente como yo eso no lo llamaría arte, por ejemplo, como siento que el arte tiene como una pregunta sobre sí mismo, y me pregunto como cuál es esa vía que está asumiendo el arte en sí mismo, en donde si yo hago una pieza de danza, puede ser danza y le quiero dar un nuevo nombre porque yo no encuentro que eso sea arte. Sí, puede haber dos piezas de danza, pero una es arte y la otra no. Entonces, con respecto a lo que decía la compañera, yo pienso como no, yo no creo que eso sea arte, por ejemplo. Yo siento que tiene un nivel de artesanía que le permite pertenecer a unos lugares que nosotros como muy como superficialmente llamamos arte, en el sentido de decir, si canta es arte, si baila es arte, si pinta es arte, sí, como, y yo no creo en eso. Yo creo que el arte tiene como unas reflexiones en su propia búsqueda, como en su propio camino, y entonces reconocer esto como arte, yo como que me conflictúa porque pienso, yo no creo que eso sea arte, yo creo que esa persona tiene la artesanía del canto o de una composición que llega a las personas desde una perspectiva muy específica, y es a lo que fácilmente llamamos el arte de la composición o el arte de este canto, pero yo no creo que eso sea arte. Y digamos que no sé concretamente cuál sería mi pregunta, pero es un conflicto entre pensar la artesanía versus el arte, y también entender que en la perspectiva de lo que nosotros común y muy como banalmente llamamos arte, yo creo que podría existir otra categoría que no sabría cómo enunciar, pero que me parece importante como diferenciar. Y yo siento que me pregunto cómo estos lugares a los que lleva una persona como Rosalía lleva como cuál es su relación con la poesía diferente a su relación con la humanidad, en donde ninguna se excluye, sí, en donde no se excluye en una lo otro, que hacen que se empiece a distanciar de lo que es el arte. No sé. ¿Qué? Rosalía, pero es que es una puerta, ¿no te parece? O sea, es una puerta súper de abrir, o sea, como que entiendo lo que dices de Rosalía, pero pues es tesis de grado del Conservatorio de Barcelona, ¿sabes eso? El mal que pero entonces, ¿cómo así? Sí, si lo avalas, okay. No sé, pero hablando de la reflexión y de pues, como lo que es arte, en la ponencia de Nico, que también me generó como, yo percibo que Nico no hace separación, o sea, el arte es artesanía, y eso me pareció muy bonito, porque lo asocia con lo cotidiano, y eso es muy hermoso. Y yo creo que en el fondo, lo que yo quería decir cuando dijiste eso de que hay que adorar, o qué significa adorar, la pregunta o lo que yo pensaba era, yo creo que hay que adorar la experiencia. ¿Y qué más hay? O sea, yo no creo que haya que adorar la obra o adorar al autor. Hay que adorar la experiencia. Eso es lo que existe, eso es lo que hay. Esa es yo no adoro a los acordes ni los objetos de Diomedes, eso es lo que yo asocio con objeto. Incluso organizó los sonidos y puso una letra. Pero lo que eso genera en mí, esa experiencia, eso es lo que creo que hay que adorar, ¿no? Y en el fondo esa es la experiencia también de lo ético, de cómo yo percibo, me gustó porque eso fue justamente lo que tú dijiste, de cómo la ética también es una artesanía en la razón de que yo siento que hay gusto, yo siento que hay o yo siento que esto se pone, yo siento que esto no está bien, ¿sí? Y creo que yo pondría el foco, o pensaría yo, en base a todo lo que hemos dicho, en que habría que honrar eso, la experiencia, el arte, y cómo eso se vuelve una experiencia ética a su vez, por nuestra humanidad, y por cómo reflexionamos sobre eso.
Por eso es que por eso es que antes no había autoría de las obras, porque pues reconocíamos que esa música que nos hace bailar al son del mal querer no le pertenece a nadie, es nuestro, porque nos hace bailar y nos hace sentir y nos hace de cierta forma. Como eso no puede ser una experiencia artística, no lo puedo decir. Pero la humanidad está en la convergencia, a fin de cuentas, de todo. Entonces, es un problema semántico. No, creo que estamos raspando fiesta. Sí. Pero pues los que quieran se pueden estar en la libertad para no contar nada. Es que, o sea, sí, me parece muy lindo como plantearlo desde la experiencia de lo que se implica, pero como que yo creo algo y es que en día la experiencia nos conforma, en el sentido que nos conforma, pues inevitablemente la experiencia es producida por algo temporal. En ese sentido, no es fácil separarlo, y no me que no es fácil separarlo, yo creo que, perdón, me parece complejo y difícil como reconocer que lo que construye mi experiencia es una cierta afinidad con un acto atroz. Me parece muy difícil. De plano, o sea, como que me parece muy complejo llamarlo así. Porque sí, o sea, sí, como que puede que sea yo reconociendo mi plena humanidad y viendo que somos tanto malos como buenos. Pero es que, pues lo que dijiste ahorita, la ética tiene un propósito. Y en la construcción de las nociones de bueno y de malo, inevitablemente hay algo. Y más allá de eso, ayer el último ponente, pues como que puso una frase de Arendt, hablando precisamente de que la vida es sagrada. Y en ese sentido, como que en qué medida estamos dispuestos como a desacralizar la vida en pro de desacralizar una experiencia. Por eso tiene que ser éticamente valioso. Sí. Bueno, y respecto a ese tema, muy brevemente, yo sí pienso que, bueno, primero sería muy ingenuo uno creer que puede existir uno como ser humano sin experimentar las tendencias completas de la vida humana, es decir, el odio, la envidia, el deseo de muerte, etc. Todo lo que llamamos los malos sentimientos y las bajas pasiones. Pero es muy cobarde también no comprometerse viendo los horrores que causa la humanidad sobre lo que apreciamos de la existencia misma, la razón por la que estamos aquí vivos. Y es que Arendt vivió eso en carne propia, entonces no tiene que echar patrañas, no tiene que hablar carreta, es que ella lo vivió, y cuando ella lo vivió decía, los intelectuales son lo peor que puede pasarle a la humanidad, porque fueron los primeros canallas que se alinearon al régimen por justificarlo con argumentos muy sofisticados, ¿cierto? La moral es relativa, sí, todo este tipo de cuestiones a las que uno puede llegar, y Platón, lo decía, Alexander Koyrek, que es comentarista, pues hace unos análisis de Platón, no me acuerdo en cuál diálogo decía, pues ese era uno de los problemas, se dan cuenta que cuando educaban a los sofistas en el arte de la filosofía, lo que terminaban produciendo era políticos capaces de relativizar, de decir, se hizo a mis espaldas, yo no sabía, eso es relativo, depende, no sé qué, y que la moral más básica de la humanidad, aquella que no pasaba por esos largos y complejos procesos de reflexión, era una moral mucho más, en el sentido como buena, de la gente campesina que vivía, que no era educada por los sofistas. Y uno lo ve en el campo. Yo no voy a decir que el campesino es idealizado, porque nuevamente sería ingenuo, pero uno sí ve que hay una cosa, y es que no se pone a pensar, hay una tendencia también en la vida sencilla, que es como, no me pongo a elucubrar sobre por qué es bueno lo que yo siento que es bueno y ya, ¿sí? Eso también puede ser malo si no es fascista, no es que es bueno y ya, entonces no piensa, pues es que tenemos las dos cosas. Entonces yo creo que eso es
pues un punto, pero yo sí diría que, pues en un sentido como de, no sé, como de profundidad política, sí diría que pues no tiene mucho sentido simplemente mandar todo al petaco, sino también comprometerse si no cree, pues para que las cosas no lleguen a los extremos a los que llegan. O sea, ¿por qué Álvaro Uribe sigue ahí? Me perdonan, pues que lo diga, alguien de pronto cree que es buena persona. Yo creo que él mismo cree que es buena persona, pero pues sí, ¿me entienden? Me voy a ir a otro lado, volviendo a la performance. Realmente estaba recordando como una cosa muy valiosa que me ofreció una maestra creativa, por no decir artista, justamente en la pregunta de, o sea, eres artista por ser artista, no es, o también es artista, maestra, lo que sea, el artista. Nos decía, chicos, estudiantes de artes, el arte no está hecho para comunicar, como quítense como sáquense de esa cadena y de esa presión de querer comunicar algo. El arte está hecho para reflexionar. ¿Reflexionar qué? A diferencia de la filosofía, por ejemplo, la materia, el objeto o la materia como puesta plásticamente que ofrece la creación. En las artes escénicas la materia es la acción, ni siquiera el cuerpo es el vehículo de la acción, pero la materialidad de la esencia performativa es la acción. Y asimismo la materia dentro de la plástica es, o sea, puede llegar a ser la imagen por encima del óleo o del pincel o del material que se use, la verdadera materia, como que empieza a llegar a eso, o sea, se cubre la imagen para llegar a esos lugares donde la palabra pues no puede llegar, ¿no? O sea, hay como el clásico de una imagen dice más de 1000 palabras y toda esa cosa. Y me pensaba como que precisamente la artesanía de lo ético, pues dentro de la reflexión de lo que es el arte y lo que no es el arte, y pues conectando mucho con lo que decía Juanito como de la artesanía también de la experiencia, como de poderse construir en esa artesanía, de liberarse y entregarse a la experiencia, sobre todo la experiencia de lo creativo es cuando se está en función de la materia por encima, pues de, como decir, del nombre y del apellido de quien sea o no artista, y como eliminando la categoría y dejándole permitir ser a la experiencia como una materialidad que pueda ser moldeable y pueda ser atravesada por diferentes como lanzas o flechas de lo creativo, y pues se permita ser creativamente a sí mismo. Era una reflexión. Bueno, yo creo que ya cerramos por ahora, estuvo maravilloso. Muchísimas gracias a todos por participar. Tenemos otras ponencias, a las 2 de la tarde, hasta las 5, 3, perdón. Y bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, qué chévere que han venido.